Entonces estábamos en el problema de ayer, ¿verdad? Donde teníamos que calcular el campo eléctrico en el inciso A, en el punto A, en el inciso B, en el punto B, debido a estas dos cargas, Q sub 2 positiva de más 50 microcoulomb, Q sub 1 negativa de menos 50 microcoulomb. La carga Q sub 2 positiva, al ser una carga positiva, genera un campo alejándose de ella, aquí como estamos marcando, por eso le llamamos LA, EA en el punto A debido a la carga 2, y la carga 1 genera un campo hacia ella porque es negativa, que es este que está aquí, EA debido a la carga 1. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la descomposición cartesiana de estos vectores. Entonces necesitamos el ángulo de 30 grados que está acá, que forma EA1 con el eje X, y el EA2 no ocupa porque va plenamente sobre el eje Y. Entonces nosotros escribimos la magnitud de EA, de EA1 y EA2, y luego procedemos a hacer la suma de vectores. Entonces, a la hora de escribir la magnitud, ya las calculamos ayer, ¿verdad? Les comenté de que cuando escriben la magnitud ponen solo positivo, no ponen el signo de las cargas. El signo de las cargas sirve para determinar el sentido vectorial. Entonces, ya habíamos calculado las dos magnitudes y ahora, entonces vamos a calcular las componentes. La componente X de EA primero, entonces a la componente X de EA solamente contribuye el vector EA1 porque el vector EA2 va sobre el eje Y, como pueden ver. Entonces sería EA1 coseno 30 y sería la única contribución a la componente X, ¿verdad? Entonces si ustedes operan y obtienen este valor de EA1, lo multiplican por el coseno de 30, obtienen este valor 1.1 por 10 a la 6 newton sobre coulombs. Si ustedes van a calcular ahora la componente Y de EA, o sea, EAY, entonces pueden ver que contribuye pues EA2, que va todo para arriba, sin ángulo, o si quieren, con un ángulo de 0 grados, y contribuye EA1 hacia abajo. Entonces aquí la proyección sería menos EA1 seno de 30, ¿verdad? En el eje Y. Entonces tendríamos acá EAY igual a EA2 menos EA1 seno 30. Entonces, si nosotros tomamos EA2 que es 5.0 por 10 a la 6, y tomamos EA1, que es 1.25 por 10 a la 6, lo multiplicamos por el seno de 30 y hacemos la resta, vamos a tener 4.4 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Entonces ya tenemos las dos componentes, ¿verdad? La componente X y la componente Y del campo eléctrico en el punto A va a ser positiva. Entonces, si nosotros venimos acá, hacemos la figura, entonces sería algo así la componente, el vector EA. Entonces, como tenemos que dar una dirección, aquí escogemos la dirección con el eje X positivo, entonces vamos a encontrar el ángulo phi. Pueden ver entonces que el ángulo phi es tal que su tangente es EAY entre EAX, o sea, esta distancia entre esta otra que está acá. Entonces tenemos acá que el ángulo phi es la tangente de EA phi es EAY entre AX, lo cual es 4.0. Y entonces si ustedes quieren encontrar el ángulo phi, solo sacan la tangente inversa de 4.0 y eso les va a dar 76 grados. Tengan cuidado siempre cuando van a operar la calculadora, ¿verdad? Si la tienen en modo radianes o en modo grados, para que interpreten correctamente la respuesta. Eso sería entonces el cálculo del campo eléctrico en el punto A. Si vamos a calcular el campo eléctrico en el punto B, entonces ahora nosotros tenemos acá, ¿verdad? La carga positiva genera un campo, la carga negativa, perdón, genera un campo hacia ella, acá, que es este EB1, y la carga positiva, que es esta que está acá, aquí va la línea, ¿verdad? La línea que une las cargas, generaría un campo alejándose de ella, este EB2 que está aquí. Entonces acá lo que necesitamos nosotros es proyectar este campo EB1 sobre el eje y el campo EB2 sobre los dos ejes
para así nosotros tener, las componentes y poder hacer la suma de vectores de manera analítica. El campo total va a ser este EB que está acá. Entonces ya calculamos nosotros la magnitud, ¿verdad? Ya calculamos la magnitud de, no hemos calculado la magnitud de EB todavía, la vamos a calcular la magnitud de EB acá abajo. Aquí está otra vez la figura. La magnitud de EB es, bueno, vamos a tener aquí que EB1 va a ser igual que EB2. ¿Por qué razón es eso así? ¿Por qué razón EB1 es igual a EB2? Porque la distancia que hay de la carga 1 al punto de campo B es la misma distancia que hay de la carga del punto B a la carga 2. Pueden ver esta distancia es la misma. ¿Por qué? Porque aquí hay 26 centímetros y aquí hay 26 centímetros. Entonces esta distancia es esta misma que está acá. Y como las cargas son de igual magnitud, entonces el campo en magnitud va a ser igual EB1 que EB2. Por lo tanto, no tengo que hacer cálculo por separado, es uno solo. Repito, las cargas son iguales en magnitud y las distancias de las cargas a los puntos son iguales, por lo tanto, los campos tienen la misma magnitud. El campo que produce la carga 1 en el punto B, EB1, y el campo que produce la carga 2 en el punto 2, EB2. Entonces, si nosotros vamos a calcular ese EB1, que es el mismo EB2, pues va a ser el producto de la constante dieléctrica por la carga entre R cuadrado. Bueno, la constante dieléctrica es 9 por 10 a la 9 unidades internacionales. La carga es 50 por 10 a la menos 6 newton y la distancia es 0.40. Miren que hay que pasar la carga a unidades internacionales, que es coulomb. Como son 50 microcoulombs, el signo griego mu significa micro, 10 a la menos 6. Si fuera una M minúscula, significaría mili, que serían 10 a la menos 3. Entonces tenemos 50 por 10 a la menos 6 coulomb entre 0.40. Hay que pasar las distancias también a metros. Este 40, ¿verdad? Este 40 que está acá, esta distancia de 40 que está aquí, ¿verdad? Ustedes la pueden calcular, si no se las dan, del teorema de Pitágoras, porque aquí tienen 30 y aquí tienen 26, entonces esta distancia, si aplican el teorema de Pitágoras, va a ser aproximadamente 40. Ocupamos el ángulo θ aquí también, que lo vamos a necesitar, ¿verdad? Fíjense bien que este ángulo θ va a ser la tangente inversa de este lado, que es 30, o si quieren ustedes pueden hacerlo con la función seno, el seno inverso de 30 entre 40, como gusten. O con la tangente inversa de 30 entre 26. Eso le va a dar el ángulo θ, que es este mismo, porque son ángulos alternos internos entre paralelas. De una sola vez ustedes pueden ver que el campo eléctrico total va a ir en la dirección del eje X positivo, porque este ángulo θ también es este mismo ángulo θ que está acá. Entonces, al ser el mismo ángulo θ, entonces las contribuciones, y como las magnitudes son iguales, o sea, no va a haber, todas las contribuciones se van en el eje X, las contribuciones en el eje Y se van a cancelar mutuamente, porque estos dos ángulos son los mismos y las magnitudes son las mismas, entonces las contribuciones sobre el eje Y se cancelan y solamente queda la contribución sobre el eje X, y esta sería la dirección del vector resultante. Entonces, nosotros tenemos que la magnitud total de AB pues va a ser 2 veces la magnitud de EB1, porque es la misma, por el coseno del ángulo θ. El ángulo θ sería el coseno de 26 entre 40. Volvamos otra vez a ver la figura. Entonces sería el coseno, porque estoy usando este lado, que es el lado adyacente, y 40, que es la hipotenusa, entonces sería el coseno de 26 entre 40.
y entonces eso es 0.65, y entonces la función coseno sería 0.65, la sustituyo acá, hago el producto de 2 veces el campo por el coseno, y eso da entonces 3.6 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Esa es B, y esa es la magnitud del campo eléctrico en el punto B. Y la respuesta correcta es la magnitud del campo eléctrico en el punto B es 3.6 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Y su dirección es a lo largo del eje X positivo. Esa sería la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta? Bien. Doy aquí un par de minutos para, perdón, de segundos para que reflexionen. Bien. Vamos a pasar entonces ahora a ver el campo de una distribución continua. El campo de una distribución continua. O sea, cuando ahora lo que tenemos ya no es una distribución discreta, sino que hablamos de una distribución continua. Permítanme un segundito acá. Bueno, para hacer este resultado, para hacer este ejemplo, a ver si lo tenemos acá. No, este nada más es una, aquí está. Necesito este resultado, necesito este ejemplo antes. Necesito el campo de un anillo de carga antes de hacer el que tenemos allá. Vamos a hacer este ejemplo. Este es el ejemplo 1 de una distribución continua. Entonces tenemos un anillo de carga que tiene una densidad lambda. Vamos a poner que la densidad es uniforme, o sea, está uniformemente distribuida en todo el anillo. Y queremos el campo eléctrico en un punto que está a una distancia X del centro del anillo, o sea, en este punto P que está acá. Siempre cuando ustedes van a hacer este cálculo, ustedes deben de usar elementos de simetría para que se les haga más fácil el cálculo y no tener que estar haciendo integrales de puro gusto. Por ejemplo, en este caso nosotros sabemos que si tomamos un elemento de DL acá, que es el que estoy señalando, entonces ese elemento de DL va a generar un campo DDE, que es el que está ilustrado acá. Está formando un ángulo θ aquí con la línea aquí que le vamos a llamar eje X a esta dirección de acá, porque le llamamos X a esta distancia. Entonces, este DDX es el campo que forma este elemento de línea DDL acá. Si ustedes toman un elemento aquí opuesto, entonces ese elemento opuesto de acá, si quieren mejor lo vamos a escribir para que lo entiendan mejor. Vamos a tomar este elemento acá DDL también, y ese elemento está a la misma distancia. Permítame que se traba a veces el Adobe. Entonces, ese elemento que está ahí está a la misma distancia que el otro y va a generar entonces un campo DDE acá, al mismo ángulo θ. Entonces pueden ver ustedes que ese DDE va a ser tal que se cancela la componente Y a la hora de sumar con el otro y solamente queda la componente X. Entonces, para cada par de DDLs, o sea, para cada DDL hay uno opuesto que genera un campo a la misma distancia del punto de campo que cancela las componentes que no van a lo largo del eje, o sea, las componentes que son en el plano en que está el anillo. Entonces, el campo eléctrico a la hora de sumar todas las contribuciones, va a ir a lo largo del eje, o sea, a lo largo del eje, o sea, a lo largo de la línea que define el eje X, o sea, a lo largo del eje
que pasa por el centro del anillo. Eso debe quedarles claro y eso debe suponerlo uno antes para no tener que estar haciendo más integrales de la cuenta. O sea, el análisis de simetría. Bien, entonces queremos calcular el campo eléctrico de ese anillo, ¿verdad? Su densidad uniforme es lambda, el radio del anillo es A en un punto a una distancia X del centro del anillo. Entonces usamos la ley de Coulomb. El poquito de campo que genera este elemento EDL acá, pues por la ley de Coulomb va a ser la carga, que sería un diferencial de carga del anillo entre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Es la ley de Coulomb. Como que si tuviera una carga puntual, solo que ahora es un diferencial porque es una distribución continua. Ahora, el campo eléctrico en magnitud, este es el campo eléctrico en magnitud de un diferencial de carga de Q en el punto P. Pero D de Q, como lo que me están dando de dato es lambda, entonces D de Q va a ser lambda por D de L, donde lambda es la densidad. Aquí doy la explicación de la simetría, ¿verdad? De que el E perpendicular al eje, o sea, el E que está en el plano del anillo es 0 a la hora de sumar los diferenciales, porque se cancelan por pares, como mostré aquí en la figura, ¿verdad? Si yo tomo estos dos, entonces se van a cancelar las componentes que van aquí en esta dirección. Si yo tomo otros dos que están a la misma distancia, se van a cancelar también. Y todas a la hora de sumar todas las componentes, las componentes del campo a lo largo del plano en que está el anillo es 0. Y entonces solamente queda que el campo tiene una componente X nada más. O sea que el campo eléctrico va a ser estrictamente E igual a EX por X unitario. Y que entonces nosotros vamos a calcular ese EX ¿cómo? Haciendo la integral del diferencial de D de X. ¿Ok? Entonces hay que escribir este D de X para hacer la integral. Entonces aquí tenemos el D de E. El D de E era D de Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Entonces, D de Q es lambda D de L. Entonces voy a escribir acá. Esto va a ser en primer lugar, como es componente X, pues va a ser DE por el coseno de teta. El coseno de teta, teta es este ángulo, que es este mismo porque son ángulos opuestos por el vértice. Y entonces D de X sería D de E coseno de teta, como pueden ver acá. Y el coseno de teta, pues ustedes lo pueden calcular en términos de A y de R. O sea, de el radio del disco y de la distancia que hay del elemento de DL al punto de campo. Miren que aquí R es la variable, ¿verdad? Aunque en cierto modo va a ser siempre constante porque siempre la distancia de R va a ser igual a cualquier punto desde el anillo. Entonces, aquí tenemos lambda de DL. Aquí tenemos que sería la carga. X al cuadrado más C al cuadrado sería R cuadrado, ¿verdad? Por el teorema de Pitágoras. X al cuadrado más A al cuadrado. X al cuadrado más A al cuadrado sería entonces el R cuadrado y el coseno de teta que es X entre R. Acuérdense que R es entonces la raíz cuadrada de X al cuadrado más A al cuadrado por el teorema de Pitágoras también. Entonces este sería el coseno de teta. Si yo multiplico estos dos términos, esto sería X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Y entonces la integral quedaría 1 sobre 4 pi epsilon 0 lambda de L por X entre X al cuadrado a la 3 medios. Bien, una cuestión aquí importante. X es el punto de campo, es constante, o sea, eso está definido que es a una distancia X, me dicen a una distancia X dada, o sea, X no depende de L. X no depende del D de L. Para cualquier D de L que tomemos en la figura, X no depende de D de L.
Por lo tanto, yo puedo sacar todo lo que depende de X de afuera de la integral. Entonces saco todo porque la es una constante. Y entonces me queda la integral solo de L. ¿Sobre quién voy a integrar? Sobre todo el anillo. O sea que la integral la voy a hacer desde que L vale 0 hasta que vale 2pi por A, que es el perímetro total de la circunferencia. Entonces nosotros tenemos que el campo, que solamente tiene componente X, va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, lambda que sale, X, 2pi entre A, que dio la integral, entre X al cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren dar la respuesta en términos de la carga Q, solamente se dan cuenta que si multiplican la densidad por la distancia total, como la carga es la densidad es uniforme, el producto de la densidad por la carga total por la distancia total, que es 2pi por A, por el L total, va a dar la carga total del anillo. Entonces, en vez de poner lambda por 2pi A, ustedes pueden poner Q por X. Y entonces el resultado es que el campo eléctrico debido a ese anillo es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q por X entre X al cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Ese sería el campo eléctrico del anillo y que va a lo largo del eje del anillo, ¿verdad? Siempre cuando uno analiza los resultados, estos resultados deben de ser consistentes con cosas que uno espera. Si uno se alejara mucho del anillo, se fuera lejos al infinito, ese anillo, yo miraría la carga, toda la carga como que si estuviera concentrada en un punto, que sea el centro del anillo. O sea que lo que yo miraría sería el campo eléctrico de una carga puntual Q. Entonces, en efecto, si ustedes hacen X mucho mayor que A, o sea, se alejan mucho del anillo, entonces este término cancelamos el A y quedaría acá X entre X al cubo, lo que daría es X al cuadrado. Y entonces el campo eléctrico sería Q entre 4 pi epsilon 0 X al cuadrado. Resultado lógico, de lejos se ve como una carga puntual en el centro. ¿De acuerdo? Bien, me paro aquí un minuto, unos 30 segundos para ver si tienen alguna reflexión, comentario o pregunta. Todas estas presentaciones ya están en la plataforma virtual, ¿verdad? Para que puedan descargarlas y estudiar. Muy bien. Ok, esto que estoy haciendo aquí yo es el ejemplo que tengo aquí que tenía acá dibujado, ¿verdad? Lo que pasa es que lo hice allá en forma explicada. Mi letra no es muy bonita, pero ahí está más detallado que acá. Aquí no está tan detallado. Ahí lo hice yo mucho más detallado este ejemplo. Entonces aquí tenemos ahora que calcular el campo eléctrico en un punto P a una distancia Z del centro de un disco. Ya no es un anillo, es un disco. O sea, es una carga superficial, ¿verdad? La que tenemos acá. Y ese disco tiene una carga Q que está distribuida, o sea, en todo el mismo disco, de tal manera que la densidad es una cantidad sigma. Entonces, sigma es la densidad, Q es la carga a una distancia Z del centro del disco. Y queremos entonces calcular el campo eléctrico debido al disco. Nuevamente, por simetría, ¿verdad? Lo que uno hace es que divide, bueno, primero divide el disco en anillos. ¿Por qué en anillos? Porque nosotros ya sabemos calcular campo debido a anillos. Ya lo calculamos antes. Y entonces, si nosotros sabemos eso,
pues entonces calculamos el campo de uno de estos anillitos y luego lo sumamos y encontramos el campo del disco. Nuevamente, como en los anillos, cada anillo va a dar campo que va a lo largo del eje. Entonces, si sumo sobre todos los anillos, todas las sumas van a ir a lo largo del eje. O sea, no va a haber componentes en la dirección paralela al plano que contiene al disco. O sea que el campo va a ser a lo largo del disco. Entonces voy a pasar acá al cálculo detallado, que aquí, aunque mi letra pues no es tan bonita como esa presentación que está ahí, pero está detallado. Y aquí quiero explicarles con cuidado esto porque esto es importante que lo entiendan. Bien, primero, dividimos el disco en anillos de radio R variable. O sea, aquí está el anillo, claro, R variable. Porque si yo tomo otro disco, R va a ser otro anillo, perdón, R va a ser diferente. El R grande es el radio del disco, esa es una constante. Pero el R, que es el radio de cada uno de los anillos, es variable. Repito, ¿por qué? Porque si ustedes toman otro anillo, van a tener otro R. ¿Verdad? Van a tener otro R. Entonces, este anillo tiene un espesor de DR, ¿verdad? Tiene un espesor de DR. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, acá un elemento, un pedacito aquí del anillo que está a una distancia Z, Z es la distancia acá a lo largo del eje, ¿verdad? Esta distancia Z que está acá. Toman este elemento del anillo acá, va a producir un campo de DE y toman otro acá, va a producir un campo de D2, uno de D1 y como pueden ver se cancelan las componentes que son paralelas al plano que alberga el disco. Entonces va a dar solo en dirección perpendicular. Aquí les estoy mostrando en forma detallada esa simetría. Entonces, bien, vamos a usar la solución del problema anterior para el anillo de radio R. Fíjense bien la analogía, por favor. Fíjense bien la analogía acá. ¿Cuál era el campo del anillo de radio R antes, allá? El campo del anillo de radio R era DDE igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, DDQZ entre Z cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Pongo DDQ acá, ¿por qué? O sea, para el anillo era E. Para el anillo era E. ¿El anillo qué campo tenía? Aquí está, miren. El anillo tenía un campo 1 entre 4 pi epsilon 0 Q por X, donde X era la distancia del centro al punto, entre X al cuadrado más A cuadrado, donde A que era, A era el radio del anillo a la 3 medios. Si yo traslado el campo de ese anillo aislado que calculé antes a uno de los anillitos que tengo acá, a uno de los anillitos que tengo acá, ¿verdad? Uno de los anillitos que tengo acá en mi disco, entonces, ¿cómo voy a relacionar las cantidades? Bueno, ya no va a ser una carga Q, porque la carga Q es la carga total que tiene el disco. Va a ser una carga DDQ, porque la carga del anillo es un diferencial de la carga total del disco. Por eso coloco acá DDQ. X, ¿cuál va a ser? X va a ser Z, porque ahora tengo que la distancia está a lo largo de este eje, entonces X es Z, porque así me lo dice el problema. Entonces aquí como X es Z, pongo Z cuadrado y aquí pongo R cuadrado. Solo corríjanme aquí, por favor, que aquí sí hay un error. Es R cuadrado porque es la distancia. El radio, ¿cuál es el radio del anillo, de este anillo del disco? Es R variable. Es R variable. O sea que en ese anillo que corresponde a este disco, la distancia es R. El radio de ese anillo es R. Entonces va a R cuadrado. Si ya entendimos eso, tenemos ganado a la mitad del problema casi. Me paro aquí un momentito para que reflexionen al respecto. Quiero que si tienen dudas pregunten.
Bien, voy a continuar. Aquí viene la otra mitad del problema. Uy, se me fue. La otra mitad del problema. Miren, ve. Ahora voy a utilizar una relación de proporcionalidad. ¿Cuándo utilizo una relación de proporcionalidad? Cuando utilizo una regla de 3. Una regla de 3 la puedo utilizar cuando las cantidades están uniformemente distribuidas. O sea, la cantidad de carga que alberga un cuerpo va a ser proporcional a la cantidad del cuerpo que yo estoy tomando. Si yo tomo una cantidad menor, la carga que estoy tomando ahí va a ser proporcional a la cantidad que estoy tomando. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Una regla de 3. Si Q es la carga de todo el disco, entonces esa carga va a ser al área total de todo el disco, que es pi r cuadrado. Miren, la carga total es proporcionalmente, ¿verdad? La carga total es pi r cuadrado, así como la carga del anillito es al área del anillo. ¿Cuál es el área del anillo? Es 2 pi r por ddr. Es 2 pi r por ddr. Esto que está aquí es una relación de proporcionalidad. Es una simple regla de 3. Es una simple regla de 3. Voy a pararme acá y me voy a volver a conectar en un minuto, pero todavía no se retiren, por favor. Espérenme un segundito. Yo les voy a avisar cuándo. Bueno, miren, pueden retirarse y yo en un minuto voy a conectarme para que inclusive ustedes puedan preguntarme ahí hasta dónde voy por ahorita con ese problema, porque eso es lo que vamos a retomar. Entonces voy a finalizar esta parte de la clase y la voy a retomar en un minuto.